Este miércoles el gobierno anunció el desarrollo de una agenda legislativa que tiene como objetivo perfeccionar la relación entre la política y los negocios. Todo esto, por cierto, como una respuesta ante el estallido del caso Penta y el más reciente caso Cabal. Vamos a profundizar en este tema. Conversamos con el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Diputado, gracias por el contacto. Buenas tardes, gusto saludarle. Igualmente, diputado, primero su reacción respecto a este anuncio que surge tras el comité político de ayer. ¿Le parece a usted que esta es la manera correcta de enfrentar desde el punto de vista político los casos que hemos conocido en el último tiempo? Mire, yo creo que no cabe duda que hoy día el país está conmovido por los casos de corrupción. Esto ha significado claramente un giro para que la estrategia legislativa cambie también de orientación y aborde derechamente esta incestuosa relación entre el dinero y la política. Por eso yo creo que el comité político citado de urgencia ayer toca este tema por prioridad de la presidenta Bachelet, porque ella está saliendo al paso no solo de los problemas que afectaron a su hijo, sino mucho más allá de eso, como presidenta de Chile, para que de una vez por todas cambiemos las reglas del juego y tengamos capacidad de sobreponernos a este momento complejo, pero con leyes claras, concretas, con fiscalización, con normas que rijan a todos por igual, sin privilegio, y que definitivamente todos aquellos privilegios que existieron en la política no vuelvan a ocurrir nuevamente en nuestro país. Diputado, pero llama la atención los tiempos de presentación de esta idea, ¿no? Surge justamente cuando estalla el caso Cabal y no antes, cuando se hablaba del caso Penta, que afectaba a un solo sector político. Surge como una respuesta a un problema que ahora afecta al gobierno y a la nueva mayoría a raíz del caso Cabal. Yo quiero recordar que ya en el mes de enero se había fijado una agenda que incluía un nuevo modo de financiamiento de la política. Antes que sucediera esta situación, y por lo tanto no lo veo yo como una reacción solo a este caso, sino como un problema que está quejando a toda la clase política, que naturalmente ha generado una pérdida de confianza. Y yo no lo quiero asociar a algo más directo que tenga que ver con Cabal. Creo que la presidenta ya venía señalando de antes, y se trabajó de hecho un anteproyecto para cambiar el modo de financiamiento de los partidos. En ese sentido, yo creo que ahora lo que cabe y que esperamos todos es que la moneda agilice el tramo que viene para tener ese proyecto lo antes posible y discutirlo ampliamente en el Congreso y fijar derechamente nuevas condiciones en las cuales se desarrollen las elecciones en nuestro país. Porque si no, vamos a tener una merma de muchos electorados que no va a votar, mucha gente que ya no cree, como está sucediendo, y esa recuperación de confianza no es de un día para otro, ni tampoco la logra el simple proyecto de ley. Sí. Esto también va por los ejemplos de cómo se predica y se practica de una forma determinada el quehacer político. Diputado, y cuando usted habla de esta regulación de los temas o estos proyectos de ley, ¿a dónde deben ir orientados? Porque ya teníamos el proyecto de financiamiento de campaña electoral, que eso se presentó a fines del año pasado, pero ahora este paquete de medidas que pretende impulsar el gobierno, ¿por qué lado debe venir? ¿Por regular qué cosas? Yo creo que tiene que regularse la manera en que en la actualidad todo tipo de campaña por ningún motivo tenga recursos provenientes de privados y que tenga además este componente delictual, como son las falsificaciones ideológicas de boletas o prestaciones que nunca se realizaron o donaciones que nunca se supieron que existieron o triangulaciones de dinero que finalmente son para financiar candidaturas, por ejemplo. Pero además de eso, tiene que también establecer un criterio que impida que solo la gente que tenga plata llegue a un puesto político, que es el drama que tenemos hoy día, en que una persona tiene que tener un mecenas o tiene que ser millonario por sí mismo para poder llegar a ocupar un cargo por los costos que implica el desplegarse en la arena política de manera posible para elegir una candidatura. Sí, pero eso lo va a abordar el proyecto de financiamiento de la política que se presentó antes, pero este nuevo marco institucional que encargó la presidenta del comité político, por ejemplo, ¿debería incluir limitaciones a los negocios en los que pueden estar involucrados, a las inversiones que pueden tener los políticos, parlamentarios, por ejemplo? Claro, sin duda un gran tema aquí hasta dónde para ser candidato o para ser elegido parlamentario, por ejemplo, se mantengan negocios entre unos de otros y aunque
que no aparezcan en los patrimonios, sí haya sociedades que permitan triangular esos dineros, o por ejemplo, las relaciones que intermedian los lobistas para poder, por esa vía, llegar a tener recursos adicionales frente a un proyecto de ley o frente a una candidatura. Estamos hablando de parientes, estamos hablando de vínculos conyugales, estamos hablando de sociedades comerciales o profesionales que puedan tener los propios parlamentarios, y estamos hablando también de que al interior de los partidos políticos se termine con esta práctica de solo inscribir militantes de partidos políticos sin tener ningún tipo de registro claro de quiénes son esos militantes, qué intereses tienen y sobre todo de qué manera afecta sus negocios personales a su quehacer político como militante de un partido político, porque eso es un aspecto ético-político que hoy día ni siquiera existe en ninguna parte. Esos son, por lo menos, vislumbro yo algunos de los temas que tendrían que ser considerados. Diputado, hoy día el director de ADIMARC, Roberto Méndez, decía que había posibilidad de que esto terminara quizás como un acuerdo Lagos-Longueira, un equivalente al acuerdo Lagos-Longueira a raíz del caso Mopgate, y es una sospecha que probablemente tenga toda la ciudadanía cuando hay tanta voluntad transversal por regular este tema en un momento crítico y regular un tema del que ustedes además son incumbentes. ¿Qué posibilidad existe de que se termine así este caso Penta, el caso Cabal o el caso SQM? Mire, estos casos nadie sabe cómo van a terminar. Simplemente tenemos la confianza que la justicia, la fiscalía está haciendo su trabajo bien, al parecer, con acuciosidad, y tiene que haber culpables sí o sí. Yo creo que nadie duda que eso ya no resiste ningún análisis. No pueden haber arreglos, no pueden haber maquillaje frente a la labor de la justicia. Entonces yo creo que a diferencia del pasado, aquí no se puede con una ley tratar de tapar un delito. Eso yo creo que nadie está dispuesto a ir por un camino así. No se trata de que por un acuerdo político se evite que los culpables aparezcan. Tampoco estamos dispuestos a eso. Menos la presidenta. Por lo tanto, una cosa es cómo mirar al futuro para terminar la relación dinero-política tan hoy día extensamente tratada con todos los casos que hemos visto. Otra cosa son los errores políticos en materia de en estos temas, porque están hoy día presentes, y otra cosa son los delitos económicos, como son los del caso Food, por ejemplo, y otros más que son flagrantes. En ese sentido, yo creo que estamos frente a un escenario complejo, pero donde debemos apoyar una agenda de este tipo que hoy día el electorado, la gente, la calle, está francamente ya desencantada, defraudada, coloca todo en el mismo saco, porque es natural que sea puesto de esa manera, porque los ramales que van apareciendo son demasiado contundentes. No hay ninguna posibilidad de retrotraer la ley o una nueva ley para impedir que se llegue a los culpables. Quiero ser claro en esto y enfático. Ninguna ley va a encubrir a ningún delincuente ni a nadie que haya cometido una transgresión que hoy día esté violando los principios básicos de la ética y la probidad en materia política. Diputado, queríamos conversar sobre otro tema también. Tiene que ver con este caso de Valentina Maureira, esta niña de 14 años que padece fibrosis quística y que envió una conmovedora carta a la presidenta Bachelet pidiéndole una muerte asistida, en definitiva. ¿Cómo le impacta a usted este caso? ¿Qué sensación le generó cuando supo del caso de Valentina? Es un drama, porque yo entiendo perfectamente la angustia de estar en un momento de una depresión muy profunda. Esta es una enfermedad que si bien no es cancerosa, es una enfermedad crónica donde no se puede volver atrás en la curación. Se puede evitar el avance de la enfermedad. Está en pleno auge, pero es una enfermedad muy delicada aquí y en cualquier parte del mundo. Pero yo creo que para eso no es la solución la eutanasia, porque aquí ya lo escuchábamos de boca de los médicos tratantes. Esta es una enfermedad que tiene momentos cíclicos a veces muy duros, muy difíciles, y luego momentos de estabilidad, porque es una enfermedad que puede permitir la vida durante largos años. Entonces, yo creo que es perfectamente posible continuar y avanzar en el debate de la eutanasia. Creo que ya las mociones que están en el Congreso son explícitas sobre eso, es cosa de ponerlas en discusión. Pero creo que para muchos casos, como el de esta niña y otros más, hay que ser cuidadosos porque no porque una persona pida morir, eventualmente alguien va a ir a suministrarle un tóxico, un veneno,
para que se induzca la muerte y así supuestamente aliviar un dolor. En este caso es una pena, más que un dolor es una pena de una depresión profunda que sí la tienen muchos pacientes crónicos o pacientes terminales. ¿Pero puede reimpulsar el debate en el Congreso, diputado? Sí, no, por supuesto. Sí. Siempre el debate se alienta con casos concretos de personas que viven un drama. Sí, claro. La ley Emilia por algo es la ley Emilia, por darle un ejemplo. Y así hay materias como esta que tienen que abordarse. Pero quiero decirle que son muy pocos los países del mundo que tienen ley de eutanasia en el sentido clásico, de la administración de tóxicos. Y lo que sí ocurre es la eutanasia pasiva, que es más bien el abandono de medidas terapéuticas. Eso sí, se hace en Chile, se hace en muchas partes del mundo, y que es dejar de insistir, dejar de administrar medicamentos o diálisis o antibióticos cuando ya no hay nada que hacer porque sabemos que la persona se va a morir. En este caso, en particular, nadie puede decir de que esta niña esté a punto de morir. Y los médicos ya lo están señalando, está en un momento de estabilidad hoy día. Es una enfermedad compleja, difícil, sí, pero seamos cuidadosos en este punto porque cada enfermedad provoca reacciones psicológicas e incluso que algunas que llevan a la automutilación o a la búsqueda del suicidio, producto de la angustia de la enfermedad. Pero otra cosa es la calificación de cuando estamos en presencia de alguien que esté a punto de morir y cuando no, por la enfermedad que tenga. Y eso es lo que creo merece este debate, que ojalá se haga este año también en el Congreso. Diputado Juan Luis Castro, le agradecemos muchísimo el contacto a esta hora con CNN Chile, muy amable. Muchas gracias, hasta pronto. Buenas tardes.